Regresamos en este rumbo de la mañana y ya tenemos por acá nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña don Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Hay mucho de qué hablar. Tiene un look nuevo. Sí, sí, renovado, juvenil. Yo al inicio Está no en lo la conocía. Y entonces vamos a conversar con don Iván a propósito, porque siempre es bueno conocer cómo están los temas de los comerciantes, los precios de los alimentos, la facilidad para accesar a ellos y sobre todo si don Iván ha escuchado, ha visto algún tema sobre el borrador de la reforma fiscal, porque ahora está todo el mundo temeroso de que se vayan a gravar productos que no tienen impuestos, ¿verdad? Si ha escuchado algo de algunos de los productos de consumo masivo que también quizás le pusieron hasta el queso. Bueno, entonces, buenos días, don Iván, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, para mí es un privilegio estar en el medio de una nueva generación de comunicadores que están preparados y que sus comentarios son comentarios hechos con base. Gracias. Y eso es para mí un honor. Gracias, Iván. Don Iván, ¿cómo está el sector comercio? ¿Cómo está la realidad de los detallistas, los almacenistas, los colmaderos, el flujo de dinero? ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver. Bueno, lo primero es el tema de la reforma fiscal, que ahora ese es el tema en el tapete del momento. Da la impresión que las autoridades han querido que ruede mucho la bola para que la gente la recojan, la baten para ver cómo estamos pensando todos los otros sectores sobre este famoso tema de la reforma fiscal. Siempre está la leyenda urbana de que hay un proyecto que ya está hecho y que salió por debajo de la mesa. Realmente hay un proyecto de reforma fiscal que lo prepararon en el año 2017, que lo querían implementar en el 2019 y que después querían implementarlo en el año 2021. Y la realidad es que ese es un proyecto que ya lo hicieron economistas de la época y que ellos lo van a utilizar, así como nosotros también, como referencia para cada sector preparar su propio proyecto de reforma fiscal. Como en este caso nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes contratamos 2 oficinas de reputados economistas del país para preparar un proyecto de reforma fiscal que beneficie a los 10 millones de consumidores de la República Dominicana y obviamente que beneficie también a nuestro sector. Aquí tradicionalmente, que eso sería ya por sí sola, es una reforma fiscal porque estamos hablando que el gobierno anda buscando como máximo 200 mil millones de pesos para esta reforma. Y aquí, de incentivos fiscales, hay varios sectores que en estos momentos se están beneficiando con más de 200 mil millones de pesos. Muchos de ellos, inclusive, que le han dado exoneraciones en los combustibles para que en sus industrias, para que en sus fábricas no se incrementaran los precios de los artículos que ellos producen. Y sin embargo, han seguido aumentando los precios, pero comprando el gasoil a 80 pesos y nosotros los mortales a 2.40. A 2.40 lo de los carros finos, a 200 lo de los camiones. Pero como quiera son 120 pesos de diferencia. Don Iván. Entonces, eso por sí solo, eliminar esos subsidios, ya ya por los sí solo, 200 mil millones. da los 200 mil millones de un golpe. Ahí mismo, don Iván, y a propósito de una información reciente, el tema de los comerciantes chinos, que en estos días vimos que aduana, la DGI hicieron un operativo. Ustedes como asociación habían hecho una denuncia por la competencia desleal. Vimos ahora el operativo y ya esta semana salió la información de que esos comercios que fueron cerrados empezaron de nuevo a abrir sus puertas. ¿Qué opinión le merece este operativo que ustedes habían denunciado y que uno entiende que faltan más? Porque hay muchísimos comerciantes chinos que no están
regularizados que no cobran con tarjeta y demás. No, y que ahí mismo nos diga, para quien no lo conoce, don Iván, ¿cuáles son las características de esos comerciantes chinos? ¿A quién emplean? ¿Si pagan TCS? ¿Si cobran con tarjeta? Bueno, lo primero es que nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, tenemos más de 10 años denunciando el tema de la competencia desleal de estos inversionistas que han aterrizado en República Dominicana. Porque nosotros apoyamos la inversión extranjera, pero todo basado en que todo el mundo pague sus impuestos y que cumpla con todas las leyes migratorias de la República Dominicana. Con los chinos, específicamente, nosotros la próxima semana vamos a presentar en una rueda de prensa un inventario, que es un tema de nosotros los comerciantes, de todos los comercios chinos que hay en el país. Ya tú sabes. Porque la gente entiende que están aquí en la capital, que solamente están en Santiago. Señores, ustedes van a Elías Piña y hay negocios de chinos. Sí. Van a Jimaní, hay negocios de chinos. ¿Usted tiene la información de cuánto deja de recibir el Estado con ese tema de los chinos? Porque eso sería interesante transparentarlo a propósito del tema de la reforma. Un estimado, por lo menos. Sí, más o menos. Por sí solo, si fiscalizan la gran cantidad de negocios que ellos tienen en el país, ya por sí solo una reforma fiscal. Porque si con un grupito estamos hablando de 4.000 millones. Con 5. ¿Entiendes? Entonces, cuando sean cuántos, 800, 200, 1000, 300. entonces el Ya, tema ya es don Iván le ha dado dos completamente fuentes diferente. para hacer dos reformas. Sí, entonces, La exención de los combustibles y fiscalizar los negocios chinos. Ahí hay 400.000 millones. sí, entonces, ¿cómo se origina el negocio de los chinos? Que fue la pregunta que usted hizo. Sí. Recuérdense que primero ellos salieron para España. Sí. Aprendieron 25% de español. Pero cuando Hacienda le fue encima, Sí. volaron entonces para Ecuador y para Bolivia. Cuando las autoridades lo atacaron allá, se fueron para Perú, México y Venezuela. Entonces, cuando en Perú lo apretaron, vinieron para acá. Aquí, inclusive, todavía hay comercio que uno le pide una factura y le dan una factura con la dirección de Perú. Wow. Entonces, Y aquí se quedan. bueno, Ya de aquí no van para ningún lado. han ido migrando. Si cumple con todas las leyes, tienen que quedarse. Ahora, quien no cumpla con las leyes, oye, que le apliquen la ley. ¿Por qué? Porque con el caso de los chinos, no es solamente hablar de aduanas, porque aduanas es por donde entran las mercancías. Es la primera entrada, pero tenemos entonces la DGI, pero tenemos entonces la TCS y el Ministerio de Trabajo. Pero ¿y cómo es que ellos evaden en los controles impositivos? ¿Cómo es? Bueno, miren una modalidad que ellos tienen. Viene un comerciante, digo comerciante no, son negociantes. Un negociante de ellos, para que tengan una idea, traen 100 millones de pesos en mercancía. Entonces pagan los aranceles en la aduana. Y el año entero no reportan nada. Reportan ventas en cero. Entonces, cuando le toca pagar el impuesto sobre la renta, usted sabe que si usted no vendió nada y tiene 100 millones de pesos, paga el 1% de los activos. Entonces, paga 1 millón de pesos. Entonces, busca una certificación a la DGI digital y dice que usted está al día, usted paga 1 millón, pero entonces usted no vendió un peso durante un año. Entonces, ¿qué sucede? No cobró ITEVI. No cobró ITEVI, ahí usted comienza ahí ya con 18 millones. Pero piense que le ganan un 40% a la mercancía. Entonces, 40 millones de pesos, el 27%, 12 millones más. Entonces ya 30 millones. Ya en cada 100 millones son 30 millones de pesos. Pero lo chequean en la DGI y están al día, pero no están vendiendo. También, en un solo negocio, tienen hasta 5 RNC diferentes. Un solo.
5 RNC diferentes. Entonces, usted va a pagar con tarjeta de crédito, está dañado el verifone. Hay un verifone. No sé si es de Perú, de Ecuador o de dónde, pero hay un verifone, pero no funciona. Entonces, no cobran con tarjeta de crédito. Los empleados que tienen también están violando la ley de migración, porque todos sabemos que uno puede tener hasta un 20% de su plantilla laboral que sean extranjeros, pero que estén legalizados, ¿sí? Para que puedan estar en la TCS. Entonces, los dominicanos que tienen, cuando tienen 89 días lo cancelan. Sí. Usted sabe que a los 3 meses comienzan los derechos adquiridos. Sí. Entonces, al 89 días están fuera. Entonces, lo que tienen son ciudadanos de Haití, Sí, son haitianos. que lo tienen prácticamente en semi-esclavitud porque viven ahí mismo. Sí. Y venezolanos, que no son Yo estoy bien. legales aquí en el país. Pero hay otra parte que es importante, que para ustedes los científicos, la gente joven, moderna, está una teoría que es follow the money. Sigue el dinero. Sigue el dinero. claro. Sigue el Siempre dinero deja- para saber dónde está el problema. rastro. Entonces, el rastro del dinero. Entonces, oiga, todos esos miles de millones de pesos, ¿dónde los depositan? Correcto. Entonces, ese que es fácil. Ahora mismo la DGI tiene la potestad de chequear todas las cuentas bancarias de todo el mundo aquí en este país. Sí. Pero entonces la superintendencia de banco también tiene que formar parte de esa comisión para resolver este problema de competencia desleal que en los pueblos están desapareciendo los negocios tradicionales. Entonces, hay muchas personas que dicen, ven acá, pero se está beneficiando la población, pues están comprando más barato. Entonces, pero es cierto eso. Para usted tenga una idea, ya que la joven quiso conocer cómo son los negocios de los chinos, usted manda a hacer en China, ahora mismo, 1000 vasos de estos, a $1. Entonces, como el sistema de producción en China no se basa en la tecnología, sino en la mano de obra barata, entonces salen 1100 vasos, pues yo te pago 1000, salen 1100 vasos. De los 1100 vasos, hay 20 que salieron de la calidad que usted mandó, pero hay 80 que tienen sus defectos. Es decir, de segunda categoría. Pero el chino no le dice, mira, salieron 100 vasos de más. Hay 20 que valen $1 y los otros 20 te lo voy a poner a 25 centavos. Pues yo te pago por 1000. Entonces, allá hay, por pueblos, sale un equipo a comprar todos los recortes del sastre, que no sé si ustedes saben lo que es. Sí. Sí, claro. Ujú. Todos los claro. recortes, todo lo que sobró Todos de los la producción. productos defectuosos. Sí, los salen y algunos no, porque hay que decir la Sí. realidad, un 20%, 10% están bien, pero están ligados. Están Es mezclados. decir, que no se sabe a ciencia cierta cuál es. Entonces, recogen todos esos productos y se los mandan al primo de ellos aquí. ¿Verdad que en China es el país que menos apellidos hay? Ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? ¿Saben eso? Sí, son pocos. Entonces sí que casi todos son primos. Nada más hay como 50 apellidos fundamentales en China. Entonces, se los mandan al primo para que lo venda en República Dominicana cuando toca mandarlo para acá. Pero viene un contenedor, viene con 3000 referencias diferentes. Entonces, por eso las autoridades de la aduana sacar Sí, ay, 500 vasos aquí, 200 lapiceros allí, 20 lámparas, 50 destornilladores, es un poco complicado poder trabajar con la fiscalización Por eso, de esos contenedores. Entonces, cuando viene aquí, usted que compró este vaso por $1 y dice, bueno, pagué el ITEVI, pagué, bueno, lo voy a vender a 1,50. Pero yo soy el chino y lo vendo a 1. Entonces, ven acá, pero me estás robando, me estás vendiendo caro el comerciante dominicano. Pero no es que está vendiendo caro, ahora chequeé la calidad del producto a ver si es la misma. Exacto. Y la traza impositiva. Sí. Y chequé también, vaya dentro de 6 meses, si se le rompieron 2 vasos de 6 que usted compró, vaya a ver si usted encuentra los mismos vasos.
No, no, imposible. Entonces va a encontrar otros vasos porque ya vendió su inventario. El inventario mínimo que trajo se vendió y no lo vuelve a tener más. Don Iván, hay muchas cuestiones Sí. aquí que podemos analizar. Y, por ejemplo, me llama la atención lo siguiente. Acorde a los indicadores del propio gobierno, las estadísticas en términos del comercio, aquí hay una dinámica en los últimos 3 años de sustitución de la producción nacional por las importaciones. ¿Cómo ha afectado eso el sector comercial en el país? ¿Qué impacto ha tenido ahí? Porque de alguna manera quienes abastecen sus centros están dejando de ser productores para ser importadores. Y por otro lado, el contexto de la situación de Haití, cómo ha seguido esto reflejándose en los productos que se exportan hacia allá. Bueno, lo primero es que me recuerdo perfectamente cuando nosotros apoyamos Israel. en sus inicios lo que fue la famosa bolsa agropecuaria en el YAT, que al final de cuentas lo que resultó fue un fiasco, porque se creó una élite de 4 o 5 empresas que eran las que compraban todas las partidas de productos que se colocaban en la bolsa. Por ejemplo, 100,000 quintales de ajo. Usted ofrecía 20 pesos por libro, pero venía una gente, ofrecía 100 y usted se quedaba sin nada. Entonces, eso afectó mucho al consumidor porque fue una bolsa a más. Quien paga más obtiene los productos y al final de cuentas, entonces, ¿quién se va a ver afectado? El consumidor en la República Dominicana. Sí. Entonces, obviamente, nosotros nos quejamos bastante. Cuando entró el presidente Abinader, automáticamente se eliminó ese sistema. Y se quedó entonces que las autorizaciones las realizara la famosa Comisión Nacional de las Importaciones. Y obviamente nosotros tenemos nuestras reservas en este tema porque se han quedado los sospechosos habituales con el control también de las importaciones cuando ya no hay ninguna subasta. Entonces, el comercio organizado ha presentado muchas dificultades en estos 4 años para poder accesar a las autorizaciones de los productos que se ponen escasos en el mercado nacional. Por ejemplo, ahora mismo la cebolla. La cebolla, el precio normal de la cebolla está entre 20 y 30 pesos. Pero te va a comprar una libra de cebolla ahora mismo y vale entre 60 y 70. Porque embromaron a los productores de cebolla. Bueno, nosotros apoyamos a los productores, aunque nuestros compromisos son con los 10 millones de consumidores que tenemos en República Dominicana. Pero es muy fácil. Si la cebolla se produce en septiembre, octubre, oiga, ¿cuántos quintales se producen? Entonces, ¿va a haber un faltante? Bueno, pues se autoriza Claro. el faltante, pero Eso es práctica ordinaria, sí. sí, pero con números. Muchas veces se pasan de contentos y si faltan 100,000 quintales de cebolla, autorizan 200,000. Porque todo el mundo Eso cree no que es el pasa, mejor eso. negocio de la bolita del mundo. Eso había. Entonces, también cuando el pasa, problema se afectan es los que productores. La cebolla que llega es más grande, al consumidor le gusta más, de No, más calidad, no, regularmente. El problema que se está teniendo Sí. es al importar, se está trayendo una cantidad de plagas que el país no tiene la capacidad fitosanitaria de regulación en los puertos y aeropuertos, y han llenado de plagas los productos Vamos, nacionales, Israel, Bueno, Don- hubo un problema en el Valle de San Juan, por ejemplo. pero no fue por las importaciones. No. Porque aquí La araña, no, eso no, fue eso no No. existía aquí. no, pero no fue por las importaciones tradicionales que se hacen por los puertos, porque aquí, por ejemplo, si es cebolla son específicos, la cebolla tiene que ser, por ejemplo, de Estados Unidos, es decir, de un país que esté libre de esto. El arroz tiene que ser de Estados Unidos. Entonces, si usted quiere traer arroz de otro país, tiene que venir y someter. Someterse. Pero han entrado plagas. O sea que, Bueno, entran Brasil. plagas,
Lo que sí, el comercio organizado tiene que tener mayor participación en la importación de estos productos faltantes en el mercado dominicano, porque mientras se queden los sospechosos habituales, realmente no va a haber una reducción en los precios de los artículos de mayor consumo que se importan. Don Iván, Sí. la vocación del comercio es comprar y vender, local o internacionalmente. A mí me gustaría ampliar un poco el debate en relación tanto de los chinos como de la economía local, en el orden siguiente. Los chinos Se, trabajan. se trata, y sobre todo en el contexto de la reforma fiscal, del peso específico que tiene en nuestra economía la evasión fiscal, la elusión y la informalidad. Comprar y vender, eso es un comerciante. Ahora bien, y usted citó, voy a tomar palabra suya, que el comercio organizado, en sentido general, en estos últimos 4 años ha sido afectado. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, en ese orden, ¿tienen ustedes estadísticas de ese comercio organizado que ha pasado a la informalidad primero? De ese comercio informal que no se ha querido organizar, formalizarse. Y entonces de esos posibles evasores y elusores que hay dentro del comercio en sentido general. Y no quisiera que con eso usted afectara los intereses de algunos de sus miembros, ¿no? Bueno, lo primero es que para ser miembro de la Federación Dominicana de Comerciantes, la persona tiene que tener su RNC, pagar su TCS, sí, tiene que ser un comerciante organizado y que pague sus impuestos. Eso es lo primero. Porque no podríamos estar entonces defendiendo la legalidad siendo nosotros ilegales. Excelente. Eso es lo primero. Entonces, para que tenga una idea, en el estudio que nosotros Pagaron. pagamos, estamos hablando de que aquí, para el 2024, la elusión, evasión, E como usted informalidad. la llamó, no, sin informalidad. Estamos hablando del impuesto sobre la renta de alrededor de 280 mil millones de pesos. Así que por sí sola es... Es un 4% del PIB. Sí. Y tenemos en el ITEVIS 256 mil millones Aparte. de pesos. Sí. Es decir, estamos hablando de 3.5. Hubo un 516, ocho sí, del PIB, sí, vamos a perseguir casi un 8% del 156 PIB. millones. No, Con eso se Vamos resuelve a perseguir el evasor. Aquí hemos resuelto el problema de la reforma. exactamente. Es más fácil y Ya más van, rápido. hermano. ya van Y la 800 mil millones que iban a identificar. En un minuto. Sí. Ahora, pues yo De estoy preocupado 4 con fuentes Israel. distintas. Con Israel porque parece Podemos que leyó el repetir informe de eso para nosotros que la- y nada la más lo he leído gente yo. Lo identifique más Profesor, lo que pasa claro. es que yo hago eso todos los días, Ah. profesor. No se preocupe. Ah, Pero ah, porque le Tenemos interesa una su opinión. meta Sí, de, sí. de recaudar 250 mil con la reforma. Y van a hecho aquí 4 nichos donde tú consigues 800 mil. Pero la distancia Sí, más Iván lo corta entre puede 2 repetir. puntos es Sí. La línea Los recta. 4 nichos, si él lo puede línea- repetir. Sí. O los la 4 gente- En nichos. navegación, la Sí. línea ubicada. Entonces- Formalizar los chinos. Sí. Con Formalizar los los chinos, chinos. ¿cuánto se recaudan ahí? Cerca de 200 mil. Y Cerca cuidado. de 200 mil. Había dicho el tema del combustible que se le vende a un Las precio exenciones. subsidiado, las exenciones de combustible, 200 mil millones si más. Si tú le dabas de Ahí exención en la- 150, en la exención está dale la que se le da 75. Dale 50, ya Ay, tiene todo muchos eso. años. Coño, porque 200 Y al mil sector más. turismo también. Entonces dijimos, es más fácil. ahora van 400 No mil pierda el hilo, millones. don Iván. No, yo lo estoy Entonces, tratando. ¿cuáles fueron los otros dos nichos que usted Sí. citó que son fuentes de ITEVIS, impuesto sobre la renta. ITEVIS, impuestos sobre la renta de la gente que evade y elude? Evasión de ITEVIS. 800 mil millones ahí. No hay que hacer reforma. Ahora que eso se sabe. No, pero Bueno, no es tan sí. así, Dejan ahí, va. pero Sí. Bueno, Oigan, hay unos cuartos ahí. aquí Claro que sí. normalmente, Unos cuartos. normalmente las personas, los científicos, siempre quieren irse por lo más fácil. Y aquí hay, ¿Quién? y aquí Sí, hay los científicos. Los científicos. Sí, sí, sí. Entonces, Lo dijo él, para Sí. que después no me ataque usted. sí. ¿Por qué? Porque Está bueno. lo más fácil es subir el ITEVIS. Para poner, ¿por qué? Porque ahora, en el 2024, por cada punto del ITEVIS son 18.700 millones de pesos. Pero Sí. entonces, ven acá, vamos a afectar a los más pobres del país, porque el ITEVIS es un impuesto de transferencia de precios que al Sí. final lo paga el consumidor, El consumidor. la República Dominicana. Cuando Pero, compra el Iván, para producto. otra Sí, cosa, sí.
con esa, 718.000 por cada con punto esa, de Tevis aumentado. oigan esto, 700, sí. Pero no da, eso no da. ¿Cuántos puntos tú tendrías que aumentar? 18.700 millones de Oye, pesos. aunque el diablo se lleve a todo el mundo, si le aumentan la base, por ejemplo, Sí. del ITEVI Escucho a mucha muchísimos productos de consumo masivo. ¿Usted sabe lo grande de todo eso, de querer aplicarle esa reforma fiscal? Que los mismos comerciantes, los mismos que están exentos de impuestos, de muchísimas cosas, Los industriales. sí, esos tigres también se benefician de la reforma. Sí, es decir, mientras más impuestos le pongan, ¿verdad? Más Ellos, ellos. sí, porque ellos más evaden y más captan también. Es una cosa, es una burla. Pero dejen que Iván Vamos a siga ver. con la respuesta, que él Iván. está a media. Iván, Sí. usted representa a los comerciantes. Y si el 50% del ITEVI y el 60% del impuesto sobre la renta se evade, lo evaden los comerciantes. No solo los comerciantes. ¿Y quiénes son? Una parte de los comerciantes, los industriales, generadores, empresarios, los generadores eléctricos. No, que tú no puedes englobar a los comerciantes. ¿El empresario a qué No. se dedica? Lo que dice eso Lía. ¿A qué no se es dedica el eso. empresario? No, que eso tú no lo puedes Pero- englobar lo de él. Pero escúchame, ¿a qué se dedica el Pero empresario? escúchame Al tú. comercio, Sí, pero si tú le a la dices, empresa. Pero que no es lo mismo. Tienes que Pero separar. está bien, vamos a esto entonces. Sepáralo. porque no son- Iván, ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos no han podido identificar la evasión para corregirla. Oh. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo que está Porque ¿cómo es, identificada? Ahí están los números. cómo es que los comerciantes evaden y los gobiernos no saben cómo es que evaden Que para no saben. corregir Presta eso? atención, Porque Elías. Diga da más usted. brega y negocio por negocio, Elías, auditar, presta atención es más bregoso eso. Pero vamos a digitalizar Pero todo, no, vamos a ahora hay ponerlo impresora fiscal. todo con tecnología para que no evada. Y vamos a ponerle, aunque sea un peso, para que todo el mundo esté Respóndale, registrado. respóndale. Mire, con el tema de la informalidad, que es un tema interesante siempre, que siempre se habla 56, 57%, otros llegan hasta el 60% Hasta el de la 60% de la informalidad en el país, sí. es de la informalidad. Es un tema interesante porque cuando va una persona donde me dice, mire que me gustaría ser un empresario formal, yo le digo, en estos momentos, con las leyes que nosotros tenemos, No te conviene. no le conviene, no es negocio ser informal. No Digo, es ser negocio ser formal. formal. Ser formal. ¿Por qué? Ay, mi madre. Oiga, si usted quiere emprender un negocio mañana, ¿m? Y usted comenzando el negocio tiene el 27% de impuestos sobre la renta antes de comenzar. El anticipo. Oiga, el tema de la cesantía, que dentro de todas las Ay, sí, reformas, sí, sí. si no se reforma el Código Laboral, no El estamos Código haciendo Laboral, nada. sí. Si no se reforma la Ley de Iba Seguridad mi Social, pregunta. tampoco estamos haciendo nada. Entonces, Brillante. porque Sí, sí. todo tiene que Lo hemos estar hablado eso. encadenado, o si no, no es reforma integral. Esa es la Usted verdadera vio mi tesis de reforma. Varna, parece, profesor. Entonces, es un tema ¿Tú estudiaste? delicado. Aquí se debería, con esta reforma integral, una ley de emprendimiento al mismo tiempo, donde diga, mire, para usted comenzar su empresa, en los primeros 3 años, usted no va a pagar impuestos sobre las rentas, para que logre acumular capital, porque entonces ¿cómo usted acumula capital si desde que entra es pagando impuestos? Entonces, buscar una solución para el pago de la TCS para que los empleados no estén en la informalidad. Que inclusive el gobierno asuma una parte del pago de la TCS durante el primer año, segundo Que año. arruina al empresario también. Claro, entonces, pero es buscar soluciones para que la gente pueda emprender. Porque emprender ahora mismo, comenzando sin tener ningún incentivo de ninguna especie, es ir para el matadero prácticamente. Por eso aquí, de cada 100 negocios que comienzan, hoy al año quiebran 80. 80 esa es la cifra. Al segundo año quiebran 10. Al tercer año quiebra 5. Solamente 5 sobreviven al Yo tercer estoy año. al tercer año. Al tercer año. Entonces uno dice, ven acá, pero
estoy ¿Y qué casi pasa? ahogado. Y los que llegan al tercer año Sí. quedan con un lío en la DGI. Sí. Dígale eso. Sí. Estoy casi ahogado. Sí. Estoy en el tercer año, tú estoy tienes casi tres negocios, ahogado. ya tu cotorra. Entonces, ¿qué sucede? Uno dice, ven acá, pero ¿por qué siempre hay negocios nuevos? Porque siempre hay gente que creen que lo pueden hacer. Entonces, No, y la fe, vuelven de nuevo sin la gente fe. más, ¿verdad? Que si comienzan de nuevo y así sigue la rueda del comercio. Entonces, aquí, reforma integral tiene que ser para todo. ¿Cómo es posible Anotando. que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el comercio, que somos nosotros, no tenemos una silla en el Consejo, cuando somos el mayor empleador de la República Dominicana? Entonces, ¿cómo es posible que no se haya aplicado el seguro de desempleo, que es el sustituto De la cesantía. de la cesantía? A 20 años de promulgada la ley, ¿Eh? 24 Si años. reformar el código laboral no es posible. ¿Por qué? Porque a los 18 meses como máximo tenía que existir el reglamento para seguro de desempleo. Pero díganme de qué forma en un consejo que las decisiones se toman por el 100%. De acuerdo. Unanimidad. A unanimidad. Eso no existe. La democracia es 50% más uno en la simple. Ahí no hay discusión de nada. ¿Entiendes? No, no. Tener control. Oye, pero ¿qué control? Eso es sensible. Oye, pero entonces cada vez que se va a hablar en algo para los médicos dicen que no están de acuerdo. Algo para los sindicalistas, que son amigos de nosotros y de todo, pero nosotros somos los mayores empleadores y no tenemos ningún sindicato. Si yo no sé a quién representan ellos. Entonces, dicen algo en contra, tampoco. Señores, cuando nos llamaron a nosotros para analizar el código laboral, después de 5 invitaciones yo fui y dije, miren, yo vine hoy, pero es para decirle a ustedes que aquí vamos a comenzar a analizar todos estos puntos uno por uno. Y cuando lleguemos al tema de la cesantía, los sindicalistas se van a parar, se van a ir. Y así fue. Entonces, porque es el estándar internacional. Oiga, pero la OIT establece la trilogía Sí. de partes, lo que es seguridad social y sector laboral, y ese mismo espíritu es que Sí, pero la trilogía no puede el ser. reglamento del Consejo Sí, pero Nacional la de Seguridad trilogía Social. no puede ser unanimidad. oiga, Sí, debe lo haber es. debate. No lo es, porque Oiga. si no es desigual, porque el Pero, empresariado puede influir pero en el entre gobierno. los tres, Sí. Víctor, debe haber debate. Lo que él No. está diciendo es Oiga. que Otra siempre lógica. hay, no que lógica de que. Escúcheme, No, escúcheme, otra lógica. escúcheme. No. La mayoría simple No, es la que no debe su- de predominar en todo. Es imposible no que supediten todos estemos de eso, acuerdo. señor. Por Sí, eso, no es por eso. por eso, casi no salen resoluciones del Consejo Pero Nacional de la Seguridad Social. evidentemente, Por o eso sea, es hay una prácticamente inoperante. Es que hay un solo criterio. Pero hay una una cosa. Caemos en Sí. la inoperatividad, Sí, eso es así. sí, entonces, ¿pero qué sucede? Nosotros no hablamos de eliminar la cesantía per se, decir que la gente perdió su derecho Claro, adquirido. claro. No, es imposible. Si usted, Víctor, tiene 100,000 pesos acumulados, entonces, bueno, aquí hay 100,000 pesos de Víctor, porque las leyes son para el porvenir, no son para atrás. Sí. Eso lo sabemos todos. Entonces, esos 100,000 pesos te lo vamos a pagar en 2 años, te lo vamos a pagar en 4 años. Se negocia. Ahora, de ahí en adelante entra el seguro de desempleo. Si los derechos adquiridos no es que se van a perder. Ahora, otro punto importante es que en la DGI tienen que aceptarnos a nosotros incluir el pasivo laboral en los estados financieros. Porque entonces no existe Correcto. ningún Ahí yo estoy de renglón acuerdo con eso. que diga pasivo laboral. Así, esa provisión no existe en la DGI. Yo estoy de acuerdo. No existe en la DGI. Entonces, para yo garantizarle que le voy a entregar Claro, los 100,000 pesos, Claro, yo tengo que Deducirme el gasto. deducirme el gasto. sí. Entonces, no es algo, No. Eso Kimberly, está claro ahí. vamos. Y es no es algo así. descabellado. Estamos hablando de... Muy interesante de- entrevista. Yo Sí. estoy anotando aquí. Yo no Sí. sé si la gente en sus hogares también o en su trabajo, el que Sí. está oyendo, Tú eres porque empresario. hay que aprender. Mm. Y qué mejor manera de aprender de los expertos. Mire, yo tengo una duda sobre esto que usted acaba de decir y me voy a alejar un poquito de la discusión para la parte educativa, del tema de la formación. Los organismos de formación del país que se le paga, de formación técnica, que se le paga incluso
una parte de los impuestos se van hacia Infotep y hacia otro organismo de formación. Yo he hablado mucho de que hay que hacer un observatorio del mercado laboral, o sea, que donde las empresas en un sector están dedicadas a tal cosa, que la mano de obra de ese sector se prepare, se forme en torno a lo que requiere el empresariado de ese sector. Se ha tratado en algunas de las comisiones que se ha hecho la observación del mercado laboral con una mirada local y se le ha hecho un planteamiento al Infotep para que forme la gente, para que puedan trabajar en las oportunidades de empleo que se producen en sus territorios. Y dos, con esta reforma fiscal, mucha gente va a necesitar abaratar los costos de producción de sus empresas. Usted bien ha dicho que la producción china, no necesariamente por su tecnología, es que sale más económico la producción del producto en China, sino por la mano de obra barata. Muchos empresarios dominicanos se nos acercan preguntándonos cómo pueden hacer para los productos que hoy producen en el país, que les sale más barato producirlo en China, traerlo desde allá. Si hay algún vínculo, si hay un esquema de negocio, si ustedes tienen como, ¿verdad?, una vinculación o un canal. Lo primero es que el 1% de la nómina nosotros se lo pagamos al Infotep. Al Infotep, sí. Ahora, hay un desconocimiento no total, vamos a ponerle un desconocimiento de un 80% de los empresarios que pagamos en el Infotep, que no utilizamos ninguno de los servicios del Infotep. Correcto. Lo tenemos como si fuera un impuesto per se. Un gasto más. Un gasto. 100 mil pesos de nómina, 1.000 pesos. Contributivo. Entonces nosotros lo vemos como un impuesto y no exigimos, al Infotep talleres para nuestros propios empleados. Entonces aquí debe, dentro de todas estas reformas, también darle informaciones, sí, no solamente a nosotros los empresarios, sino también al país, para que sepan los mismos empleados que tienen derecho a asistir gratuitamente a todos esos cursos que nosotros estamos pagando ese 1% de la nómina. Pero están ahí. Entonces, porque están ahí, pero Pero hace los falta... empleados no lo saben. Los Y- empresarios Sí. muchas veces no No, lo y saben. no hay alianza entre los gobiernos locales Sí. y los empresarios que Sí, permitan sí. preparar a la gente del territorio para que aspiren Claro. a las posiciones que se generan en esas empresas, porque la gente que trabaja y donde vive llega más temprano, le sale más eficiente al empleador, produce más y se enferma menos, pero tú sabes lo que una gente de Santo Domingo yendo para La Guayiga a trabajar, todos los días gasta en Se le va el pasajes, se le va salario la en vida en pasaje. eso. Sí, Por entonces- eso digo Calidad que de es vida. importante el observatorio del Sí. mercado laboral y Sí. para eso los empleadores, Sí. el gobierno local y los ciudadanos tienen que aliarse para que el Infotep prepare a la gente de acuerdo a las oportunidades de empleo que se producen en su territorio. Sí, es correcto. Se necesita una campaña de información, de concientización, Sí. para que se entienda que los fondos del Infotep, que los pagamos todos, Sí. son para utilizarlos Iván, en la capacitación de nuestros empleados. señores, gracias a Iván García por Sí. esta extraordinaria conversación. Extraordinaria. Ustedes lo conocen. Y lo de don los Iván. chinos, espérate, falta el canal de producción para Él los te lo va a empresarios que responder quieran. ahora. Vámonos.